Jesús. Amén. Así que les invito, ya para ir redimiendo el tiempo, que pueda abrir sus escrituras en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer del verso 1 al verso 11. Los que lo hayan encontrado pueden decir un fuerte amén. 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 Dice así: en el nombre del Señor Jesús. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, mi hermano ya ha orado por la palabra, por el predicador, así que le invito a usted que tome asiento en este lugar. Amén. Bueno, la palabra del Señor, la cual hemos leído en este momento, mis amados hermanos, en pocas palabras, lo que quiere decir el apóstol Pablo, que en cuando más somos débiles, ahí donde más nuestro Señor nos fortalece. Amén. La palabra gloriarse aparece 6 veces, aleluya, en la lectura que le leía recién, pero siempre asociada con la palabra debilidad. ¿Sabía usted que su debilidad puede ser su fortaleza? Nunca supiéramos de esta historia de Pablo si no le hubiesen obligado a gloriarse. ¿Se imagina usted a alguno de los predicadores sensacionalistas de hoy teniendo esta experiencia? Que todos sepamos, ningún mortal había ido al cielo y regresado para contar lo visto. Pero podemos ver en los videos de YouTube y muchas cosas que muchos dicen que han tenido encuentro con Dios, que Dios le habló, que se le apareció visiblemente, cosas para, aleluya, engañar a la gente y que la gente crea en él. Pero ciertamente Pablo hablaba de algún suceso que le había ocurrido a él. Amén. Sin embargo, este pasaje nos muestra también la otra cara del asunto, nos revela a 2 hombres en uno mismo, mostrándose la grandeza de su gloria, y a otro mostrándolo la humillación en sus debilidades. Amén. Si alguien conocía bien a Pablo cuando dice conozco un hombre, él era el mismo, y la experiencia celestial que él había vivido hace 14 años, decía la palabra. Pero también, aleluya, sabía él que tenía debilidades y necesitado de la gracia de Dios para vivir. Que independientemente él era un hombre letrado, un hombre grande en esos tiempos, pero sabía que a pesar de la grandeza que había en él, también habían debilidades. Amén. Nosotros en este caminar no podemos decir que somos 100% fuertes, porque nosotros conocemos cuáles son nuestras debilidades. Dios las conoce, pero en aquellas debilidades el Señor nos fortalece, mis amados hermanos.
Porque nosotros le buscamos mejor al Señor cuando estamos en una debilidad. Porque cuando nos sentimos de Él, nos creemos que somos capaces de todo, cuando en realidad no lo es así. Amén. En un mismo texto vemos a un hombre en el Espíritu oyendo las palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Amén. Cuando él tuvo esa experiencia de ir al tercer cielo. Pero a su vez a un hombre con un tremendo aguijón en la carne, gloriándose más en sus debilidades que en las revelaciones y visiones que haya tenido. Muy hermoso el que leíamos, mis amados hermanos, que confronta al creyente perfeccionista que piensa que él, como es publicano, aleluya, que piensa él que lo es todo, pero como el publicano cuando llegaba a orar, cierto, aleluya, a la casa del Señor, él decía: sé propicio a mí que soy pecador, pero había otro al lado que decía: Señor, no me hagas como este. Se pensaba que era mayor a ese que era publicano. Cuando el publicano llegaba, aleluya, a los atrios del Señor a pedir perdón por todo lo que había hecho, que aleluya, que tuviera misericordia de él porque había pecado. Pero aleluya, pero el otro varón no actuaba de la misma forma. Su corazón no era el corazón que llegó aquel publicano a orar al Señor. Amén. Este es un pasaje, mis amados hermanos, que nos enseña que a través de cómo lidiar con nuestras debilidades para que puedan ser usadas por Dios y traigan la gloria a su nombre. La gloria no es del hombre, es al nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Tenemos nosotros debilidades? Tenemos debilidades, mis amados hermanos. Y todos los días luchamos contra nuestras debilidades, aleluya, para que el Señor pueda fortalecernos en ellas. Mis amados hermanos, muchas veces las debilidades nos prohíben quizás a veces seguir adelante, aleluya, salir más adelante y luchar con lo que hay en nuestro interior. Pero aleluya, la palabra del Señor cuando comenzamos a leer dice que Él fue arrebatado al tercer cielo. Y aleluya, cuando alguien dice esto, como les hablaba recién, cuando había muchos sensacionalistas que hablaban de eso, se gloriaban de lo que habían vivido. Pero Pablo no se gloriaba de lo que había vivido, porque sabía que todo lo que había vivido era para la gloria del Señor. Era porque, aleluya, él se creía un superhombre. Recuerde que él era perseguidor de los cristianos. Incluso fue parte de la muerte de Esteban, ¿cierto? Fue parte de la muerte de Esteban, aleluya. Él tuvo caso ahí cuando fueron a perseguirlo y después lo apedrearon, ¿cierto? Y él era, aleluya, un erudito de la palabra. Él sabía las palabras al revés y al derecho. Pero cuando tuvo este encuentro con el Señor, él se dio cuenta que no era nada, que se podría saber la Biblia de tapa a tapa, pero que había uno que era superior a él. De esto se dio cuenta este hombre. De todos los estudios que tenía, se dio cuenta que no era nada comparado a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La experiencia que Pablo tuvo, una especie de arrebatamiento anticipado, había sucedido unos 14 años atrás. Fue traspuesto al cielo al mejor estilo de los profetas anteriores a él, ¿cierto? No recuerda que si fue en el espíritu o en el cuerpo, no lo sabe. De todas maneras, esto no es lo que importa en este pasaje. En todo caso, la intención de Pablo es exaltar a Cristo más de lo que vio y de lo que oyó. De ese hombre, él tiene derecho a gloriarse, de nuestro Señor Jesucristo. Es como su gloria permitida. ¿Por qué? Porque cuando vio el tercer cielo o el paraíso, aquello fue una demostración del gran amor que Dios le tuvo. Pablo fue tan especial para su Señor que le dio un anticipo de la gloria venidera. Y podemos, aleluya, nosotros quizás no podemos comprender cómo un perseguidor de Cristo iba a tener tan grande privilegio de poder ver la gloria del Señor. Pero el Señor así tuvo, aleluya, misericordia de él. Porque a pesar de todas las cosas malas que él hacía, en él había un celo santo. Porque él pensaba que al que estaban, aleluya, destituyendo cuando hablaban de Jesús era Dios. Porque él no comprendía que Jesús era el mismo Dios manifestado en carne. Y que ese nombre era el que se predicaba, mis amados hermanos. Después lo entendió, amén. Amados hermanos, es una bendición saber que nuestras debilidades nos ayudarán a descubrir que lo único en lo que podremos gloriarnos es en Cristo Jesús. Pues a través de ella lograremos entender
que de tal manera Él nos amó que logró un sacrificio tan grande por cada uno de nosotros. Si nuestros logros glorifican a Cristo, que la gloria sea de Él, pero nosotros no nos gloriemos en nuestras debilidades. Porque Él dice en el verso 5 del texto que leímos, dice: pero de mí mismo en nada me gloriaré. Le sorprende al lector ver que Pablo no deja espacio para sí mismo, sino que para que Cristo tome la preeminencia, para que Cristo es el que sea exaltado. Nosotros que estamos en este lugar, algunos predicadores, algunos no. Acá no es palabra de hombre, no es, aleluya, pensamiento de hombre. Es la palabra del Señor en la que aflora. Nada proviene de mí, sino que todo proviene del Señor, y a Él solamente debemos exaltar, mis amados hermanos. Esto es lo que el apóstol Pablo nos da a entender, que no tiene que ser exaltado Él, sino que debe ser exaltado el Señor ante todas las cosas. El apóstol Pedro, cuando predicó y se convirtieron 5,000, sin contar mujeres y niños, no fue gloriado Pedro, sino que todo fue para la gloria del Señor. El nombre que fue exaltado no fue el nombre de Pedro, sino que el nombre de Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos entender, mis amados hermanos. Nosotros no somos superhombres ni supermujeres. Somos simplemente instrumento en manos del Señor Jesucristo. Y si no dejamos que Él nos toque, el instrumento no funciona si nadie lo toca. No funciona. Pero si nos ponemos en las manos del Maestro, Él nos va a hacer, aleluya, funcionar de la manera que Él quiere que así sea. En un mundo, mis amados hermanos, donde la adoración, donde el ego son los que valen, ¿cierto? Y por lo que la lucha, esta declaración apostólica pareciera estar fuera de contexto. Hay hombres, incluyentes a no poco creyentes, que les importa mucho que otros los exalten. Cuando se bajen al culto le digan: predicaste bonito, lo hiciste bien. Cuando no, mis amados hermanos, solamente el nombre del Señor debe ser exaltado. Recordemos siempre que siervos inútiles somos. Lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Quizás muchos en esta tierra no van a reconocer nuestros méritos y lo que nos cuesta luchar. Pero cuando lleguemos a aquel día, va a haber uno que sí va a reconocernos. Va a haber uno que va a dar una corona, aleluya, por la obra que nosotros hagamos en esta tierra. Quizás algunas son invisibles, que nadie las puede ver, pero el Señor ve todas las cosas, mis amados hermanos. Él no deja nada al azar, no deja nada afuera. Él todo lo ve, mis amados hermanos. Pero cuando necesitamos aprender de hombres como Pablo, y mayor aún de nuestro Señor Jesucristo, cuyas vidas fueron marcadas, ¿por qué? Por la humildad. Preferir gloriarse en la debilidad nos mantiene conscientes de lo que somos. ¿Qué le quiero decir, mis amados hermanos? Jesús, el Dios manifestado en carne, era el Rey sobre todas las cosas, pero no vino a la tierra a enaltecerse como hombre, no. El que dijo, ¿cuál fue su consejo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que enseñaba Él. Él no vino a esta tierra a estar con las mejores vestiduras sacerdotales, no. Él veía como en el templo, que supuestamente se rendía la gloria a Él, estaba mejor vestido el sacerdote y se olvidaban de los demás. Incluso cuenta una parábola cuando pasa el sacerdote, pasa el fariseo y pasan al lado de aquel que está herido y hacen la vista gorda y siguen de largo. Siguen de largo, mis amados hermanos. Eso nos demuestra algo. Podemos tener el día de hoy la mejor vestimenta, pero cuando pasamos, aleluya, al lado de alguien que realmente tiene una necesidad y no le ayudamos, eso no nos hace hijos de Dios. Nos hace simplemente religiosos. Pero nosotros, cuando llegamos a este lugar, debemos seguir el modelo, el ejemplo de Cristo, que Él ayudaba a aquel que estaba desfallecido, a aquel que tenía enfermedades, Él le ayudaba y lo sanaba. Él le preguntaba: ¿qué es lo que quieres tú, cierto? Quiero ser sano. Y el Señor le sanaba.
Pero cuando llega alguien quizás a pedirle una ayuda a nosotros, quizás nosotros no actuamos de la misma manera. Empezamos a revisarlo a ver si realmente lo necesita. Empezamos a examinar la persona, pero no es algo que viene de nuestro corazón. Es algo con un pero, con una duda que hay en nosotros. Por eso debemos aprender de todos los consejos de nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Gloriarlos en nuestras debilidades es lo que nosotros debemos hacer, mis amados hermanos. Eso nos hará hombres y mujeres con una visión distinta. Y nosotros también diferentes a los demás. Nuestras debilidades son las herramientas que Dios usa para su servicio. Por eso está prohibido en la iglesia del Señor, en el camino del Señor, gloriarse de sí mismo. Eso está absolutamente prohibido, mis amados hermanos. Pero había una debilidad que tenía Pablo, que oraba para que el Señor se la sacara. Y es el aguijón de su carne, amén. Si usted y yo alguna vez hemos sido picados por una abeja o algo parecido, sabemos lo mucho que duele, amén. Y Pablo fue llevado a un lugar donde cualquier humano se exaltaría en sobremanera. Y quizás esto no sería nada a lo que él está viviendo en la tierra, ¿ven? Este aguijón de la carne. Pero le molestaba a este hombre. Pero había una gloria celestial que él había visto. Pero en su lugar terrenal había un dolor, un padecimiento que él estaba aconteciendo. Y le decía: Señor, quizás ¿por qué lo estoy padeciendo? Ayúdame y sácame de este aguijón. Pero mis amados hermanos, el Señor le dice: bástate de mi gracia. Muchas veces nosotros vivimos con enfermedades y nos quejamos muchas veces una y otra vez de la enfermedad que nosotros llevamos. Pero no nos damos cuenta que el Señor nos ayuda a continuar con esa carga. Quizás el médico da muchos panoramas diferentes, que esto se va a agravar, que esto va a ser así, de una u otra forma, y nosotros continuamos nuestra vida normal, aunque sea con una enfermedad. Por eso el Señor le decía a este varón: bástate de mi gracia. Porque a pesar de ese aguijón, a pesar de esa enfermedad, a pesar de ese problema, él continuaba caminando. Nosotros también de igual manera continuamos en este lugar. Quizás no somos muchas personas, porque no todos saben sobrellevar una carga. Pero el Señor, cuando tú no puedas soportar una carga, que dice que debemos llegar a Él. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y nos presta su yugo para ayudarnos a caminar. Dice que su yugo es fácil y ligera su carga, porque Él nos quiere ayudar en sobremanera, mis amados hermanos. Los hombres que caminan más cerca del Señor, tarde o temprano serán visitados por algún aguijón. Esto nos hace pensar, mis amados hermanos, que no ha sido extraño que hombres con una vida piadosa hayan tenido que sufrir algo que los ha mantenido quebrantados. Podemos ver hermanos, hermanas que llevan años y años en la iglesia, que están pasando por necesidades grandes, que están pasando por una enfermedad grande, y quizás no podemos entender el por qué. Pero el Señor quiere permanecer, aleluya, que esa persona se mantenga en este lugar, porque quizás, un ejemplo, si esa persona es sanada completamente, esa persona se va a perder. Así como muchas veces llegan personas, aleluya, a la casa del Señor, son sanadas y después no vuelven más. Así mismo, quizás nosotros no somos tan diferentes a aquello. Por eso el Señor permanece, aleluya, a las personas de esa manera. Se cuentan de miles por lo que han padecido de penosas enfermedades, como el caso también de Spurgeon, que era también un gran orador, como se podría decir, a quien sus biógrafos describen como grandes enfermedades desde los 35 años. Entre otras cosas, sufría de gota, neuralgia y reumatismo, y todas esas dolencias extremadamente dolorosas. Pero este hombre seguía anunciando el evangelio del Señor, a pesar de todos estos padecimientos que él tenía por años. Y observemos que este pasaje, Pablo aparece en un momento caminando en lugares celestiales, mis amados hermanos, y de repente lo encontramos en lugares terrenales. Amén. Y no se sabe cuál era el aguijón que él sufría, pero lo describe como un mensajero de Satanás.
Las debilidades tienen la misión de revelarnos la espina que punza en la carne para soportar humildemente. Humildemente. Él decía que era un aguijón que venía de un mensajero de Satanás para que él no se enalteciera. Y sabemos que todas las cosas que hay en nosotros, sea enfermedad, sea problema, sea dificultad, no llegan a nosotros si nuestro amado Señor no la permite. Recuerda Job, todos los padecimientos que él tuvo fue porque se lo permitió el Señor que Satanás llegara hacia él. Si no, no hubiese ocurrido. Amén. Por ende, si estamos pasando por alguna necesidad, por algún problema, es porque el Señor lo ha permitido y porque el Señor quiere que tú entregues algo a Él. Quiere que tú te esfuerces un poco más. Quiere que tú te acerques con un corazón contrito y humillado ante Él. Porque no es una carga que tú no puedas soportar. Él sabe que sí la puedes soportar, porque sabe que tú puedes hacer un poco más, mi amado hermano. 3 veces dijo Pablo que había rogado al Señor que lo quitara de él. Y una de las cosas que aprendemos de Pablo es que Dios contesta muy distinto a lo pedido. Y eso es lo que nosotros a veces debemos entender. Que a veces la respuesta es simplemente un no. Nosotros no podemos llevarle la contra a nuestro amado Señor cuando Él dice que no. A veces la respuesta es positiva, a veces la respuesta es negativa. A veces el Señor hace una sanidad, a veces no hace una sanidad, simplemente porque sabe hasta qué punto nosotros podemos llegar. Pero no estemos una y otra vez siempre pidiendo lo mismo, sabiendo que hemos podido sobrellevar aquella carga. Es mejor que cambiemos nuestra manera de pedir, quizás de igual manera, para que el Señor pueda escucharnos, mis amados hermanos. No le extrañe esto del Padre Celestial. Hay debilidades que no en pocas ocasiones nos conducen a estado de quebrantamiento y en algunos casos hasta desesperación. Por seguro le hemos pedido al Señor que Él las quite de nuestra vida, pero nos damos cuenta de ellas que siguen en nosotros. Bueno, el testimonio de Pablo nos ayuda a entender cuál es el propósito de todo esto. Y respecto al caso de Pablo, le había pedido a Dios 3 veces que le quitara el aguijón, aleluya, que la abofeteaba, pero no hubo una gran respuesta, no hubo una respuesta inmediata, como tampoco la tuvo el Señor en Getsemaní. Me gusta el versículo para el creyente de que batalla con sus debilidades y el mejor recurso que tiene del cielo es seguir orando al Señor. Ciertamente hay oraciones como la del Señor y Pablo que parecieran no tener alguna respuesta, pero hay una verdad bíblica a todos que nos consuelas. No hay oración hecha por un hijo de Dios que no sea oída por el Señor. Y aunque el momento no vea una respuesta, Dios siempre está oyendo nuestra oración. Y como decía una alabanza, que aunque usted piense que el Señor no está obrando, sí está obrando, pero silenciosamente, aleluya, en cada petición de nosotros. Bástate de mi gracia, le decía el Señor. Paradójicamente el Señor necesita más de nuestras flaquezas que de nuestro poder. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque nuestro poder pudiera convertirse más bien en su rival. ¿Por qué? Porque cuando nos enaltecemos, nos hacemos como rivales del Señor porque nos creemos superiores. Nos enaltecemos, ¿cierto? Cuando sabemos que el único que tiene que ser enaltecido en este lugar es nuestro amado Señor Jesucristo. Y los que se consideran autosuficientes simplemente le dicen a Dios que no necesitan de su ayuda. Qué terrible, mis amados hermanos, porque todos que estamos en este lugar necesitamos de la ayuda de nuestro amado Señor Jesús. ¿Y sabe qué, mis amados hermanos? Lo que produce las debilidades en nosotros, que busquemos más a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que le busquemos más a Él. Porque precisamente cuando estamos bien, cuando nos sentimos que estamos bien y que no necesitamos nada, dejamos de buscarle de la manera que lo hacíamos antes. Dejamos de hacer ayuno. Pero cuando estamos mal, cuando estamos pasando por una dificultad, le presentamos nuestro problema al Señor. Señor, voy a ayunar por esto, y lo hace. Pero no lo hace cuando está bien. Lo hace cuando está en debilidad. Lo hace cuando está mal.
Por eso nosotros nos fortalecemos en medio de la debilidad, porque en medio de la debilidad es cuando más le buscamos, es cuando más nos humillamos ante Él y decimos: Señor, yo sin ti no soy nada, sin ti nada puedo hacer. Necesito poner todas mis cargas ante ti, porque nada puedo sin ti, mi Señor Jesús. Y ahí recién nosotros doblamos nuestras rodillas, aleluya, con ese corazón contrito, con ese corazón humillado. Porque cuando estamos bien y nos enaltecemos, no somos de la misma manera, mis amados hermanos. Pero por otro lado, la seguridad del hombre en sí mismo es la oportunidad para Satanás. La manera como Dios obra no es la de poner al creyente fuera de las pruebas, sino en todo caso decirle cuál es su recurso para enfrentar las pruebas. ¿Cuál es nuestro mejor recurso? Aunque parezca repetitivo, nuestro mejor recurso es la oración. Es buscarlo a Él de mañana, de temprano en la mañana, también tarde en la noche. También agradecer por todas las cosas que Él hace por nosotros, por los alimentos y por todas las cosas. Ser agradecido del Señor. A pesar de que usted está pasando por problemas, te doy gracias, Señor Jesucristo, porque aquí estoy en pie aún. Aún tengo vida, aún estoy respirando. Y la palabra dice que todo el que respire, alabe al Señor. Por eso el enemigo no entiende, mis amados hermanos, cuando usted llega problemado, llega con una enfermedad y le da la gloria al Señor. El enemigo no entiende. Si usted está pasando por diferentes circunstancias, no entiende cómo usted es capaz de alzar su voz y cantarle y alabarle a Él. Cuando está pasando por padecimiento, pero aleluya, pero eso es lo que produce, mis amados hermanos, nuestras debilidades. Que en nuestras debilidades más le alabamos al Señor, más le buscamos y nos convertimos en aquellos verdaderos que Él busca, que le adoren. En esos adoradores Él quiere que nos transformemos, mis amados hermanos. No que simplemente le alabemos, que cantemos cuando estemos bien, sino que también cuando estemos mal. Como decía la alabanza, quiero una sonrisa cuando todo está mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Eso es lo que Él quiere. No somos autosuficientes, siempre dependemos de nuestro amado Señor Jesús. Cuando el Señor dijo a Pablo, bástate de mi gracia, le está poniendo un cheque en blanco. No hace falta más nada, sino que tiene la gracia divina, aleluya, puesta en Él. Así pues, mis debilidades se convierten en la ocasión para dejar que esa gracia sea suficiente. Tenemos la gracia del Señor Jesús en nuestra vida, que Él pagó un alto precio por nosotros para ser redimidos de nuestros pecados. ¿Y qué regalo más grande queremos, mis amados hermanos? No hay regalo más grande que la gracia del Señor Jesucristo, el cual nos ha perdonado, nos ha redimido de todos nuestros pecados. Mi debilidad, mis amados hermanos, es la oportunidad que Dios usará para sacar lo mejor que hay en nuestras vidas. Haga de su debilidad un instrumento de bendición para el Señor. Dice la palabra en el verso 9: mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay mucha gente en cuyas vidas reposan otros poderes. De hecho, algunos reposan el poder de alguna inclinación pecaminosa. En otros reposa el poder de la ambición, de la fama, de prestigios, etcétera, etcétera. Pero hay una gran diferencia cuando al buscar en mi interior, aleluya, descubro en mí reposa el poder del Señor Jesús mediante su Espíritu Santo. El Señor dijo que ya no habitaré en templos de cuatro paredes, no, sino que nosotros somos templos, nosotros somos morada del Espíritu Santo. Y eso es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida, porque lo tenemos a Él en medio nuestro. Y en cualquier momento nosotros podemos orarle, clamar a Él para que Él sea obrando nuestra vida, mis amados hermanos. Con Cristo, mis amados hermanos, no necesitamos de nadie más, porque con Él todo lo podemos. A Pablo se le dijo que frente a sus debilidades le bastara el poder de Cristo. Y aquí hay algo maravilloso, mis hermanos. Si el poder del Señor es el que reposa en mí, ¿para qué necesito otra cosa más? ¿Para qué necesito los deleites del mundo? Si tengo a Cristo en mi vida y el amor del Señor lo llena todo. Es más, si usted tiene algún temor, dice que el verdadero amor echa fuera todo el temor. Y en Cristo usted tiene el verdadero amor. Porque nosotros como cuerpo, como carne,
Hay muchas cosas que nos falta entregarle al Señor, y quizás el amor que nosotros le entregamos a Él no es suficiente al amor que Él nos entrega a nosotros, porque cada mañana son nuevas sus misericordias con cada uno de nosotros, mis amados hermanos, y eso lo demuestra el amor que nos tiene a nosotros. Amén. Fue el mismo Pablo quien, al hablar de sus debilidades, nos hace recordar que tenemos este tesoro en vaso de barro, aleluya, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Recordemos que Él es nuestro alfarero y nosotros somos un vaso de barro hecho por sus manos. Nosotros no podemos decirle al alfarero: quiero ser de esta forma, quiero ser de otra forma. No, el alfarero toma su propia decisión y Él ve cuál es el propósito que quiere para nosotros. Él ve lo que nosotros quiere que seamos, pero nosotros no le mandamos a Él, sino que Él a nosotros. Estamos a su servicio, a su disposición. Jesús hizo morada en el mundo según Juan 1:14. Pues de igual manera ahora le ha hecho morada con su poder en nuestros corazones. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Es una gran noticia saber que para mi debilidad cuento con un gran poder. Aleluya. Mis debilidades me conducen a una mayor fortaleza. El apóstol Pablo decía que él se gozaba en sus debilidades. Cuando estudia este pasaje, lo primero que ve son parábolas. ¿Quién se gloría en sus debilidades? La filosofía del mundo no es el débil, sino el fuerte. Que ellos son los que tienen que gozarse porque tienen todo el poder, no el débil. Pero el Señor dice todo lo contrario. Olvídese que el mundo quiera saber algo de los débiles. No, todos los hombres buscan ser fuertes, buscan ser poderosos, como si con eso le permitiera estar por encima de los problemas. Y cuando alguien se hace fuerte, es difícil que pueda ver al débil y verse débil. Hay muchas personas que, teniendo todo el dinero del mundo, cuando se le enferma a un hijo no pueden hacer nada. Así es. Van a los mejores médicos y todas las cosas que tienen por habidas y por hacer, y no pueden hacer nada. No buscan a Dios, buscan al mejor doctor. Así es. Pero nosotros que estamos en este lugar sabemos que tenemos al mejor doctor con nosotros, a Jesús. Es el único que no hace diferencia entre un resfrío, un cáncer terminal, lo que sea. No hay diferencia para Él si está simplemente en tu corazón pedirle con todas tus fuerzas y con un corazón contrito, humillado. Dice la palabra que Él no lo despreciará. No, mis amados hermanos. Como les decía, la gente poderosa busca los mejores médicos, y nosotros que somos débiles buscamos al médico de médicos, al jefe de todos ellos, aquel que trae la medicina y nos cura, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Recuerde lo que dice en Jeremías capítulo 33. Dice que Él mismo traería la medicina y nos curaría. Y esas son promesas del Señor que nosotros también tenemos que tomarlas. Aleluya, decirle: Señor, tú eres mi mejor medicina. Amén. En la mentalidad de algunos, el hacerse cristiano los hace débiles. Es más, algunos consideran que el cristianismo es para los pobres, para los débiles, los llorones, los que no tienen poder, los que no tienen fuerzas, y para los otros extremistas. El evangelio de Pablo es para los bobos y los cobardes, dicen muchos. Por supuesto que ellos no han leído del fuerte Pablo. Ellos no han leído de todo lo que pasó. El mundo no puede, aleluya, soportar que lo apedreen. No puede soportar que lo metan a la cárcel, al lugar más oscuro, aleluya, puesto con el cepo, aleluya, con sus pies y sus manos atadas. El mundo no lo soportaría. Así que, y a pesar de todas esas cosas, Él siguió anunciando el evangelio. Cualquiera que vea usted en el mundo que está predicando alguna otra doctrina y le hacen aquello, no lo sigue haciendo. Pero Pablo, en su debilidad, con el poder del Señor, siguió adelante anunciando este evangelio a toda criatura. Aleluya, en la cual nosotros en esta tarde podemos también estar leyendo esta palabra que Él escribió en el Espíritu del Señor. Y es simplemente porque Él no se quedó estancado. Él siguió adelante predicando el evangelio. Aleluya, Él creía que tenía el control de todo.
¿Recuerdan que él pensaba que estaba en la verdad cuando salía persiguiendo a la iglesia de Cristo? Así es. Él pensaba que tenía el control de todo. Incluso echaba mano a los hombres, aleluya, que no le hacían caso a él, que dejaran de seguir a Cristo. Cuando él era quien aplastaba a los cristianos. Para algunos la bienaventuranza sería bienaventurados los machos en lugar de los mansos, porque ha llegado a gloriarse en sus debilidades. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos? Él después a la fuerza quizás comprendió cuando el Señor se le apareció y él llegó ciego. Ya no se podía valer por sí mismo porque no sabía por dónde andaba. Lo tuvieron que guiar a una casa para que se pudiera encontrar con aquel siervo del Señor para que pudiese volver dándole la vista. Amén. Ahí él ya no era fuerte. Ahí él ya no era un perseguidor. Ahí él era débil. Después de todo, aleluya, con ímpetu, con fuerza que seguía a la iglesia del Señor, ya no estaba esa fuerza, ya no estaba esa fortaleza. Había temor en él, había debilidad en él, porque no podía conducirse por sí mismo. Por eso él dice: cuando soy débil, soy fuerte. No nos interesa la opinión del mundo tenga, mis amados hermanos. Somos débiles porque ninguna opinión más nos importa que es la de Dios. Porque decimos esto porque quien es débil en Jesús siempre acude a Él. Le buscará de corazón, le clamará con ruegos y súplicas en el Espíritu y escudriñará la palabra para luego someterse a la voluntad de Dios en obediencia. Por eso, aleluya, Pablo de alguna forma cuando estaba pasando por todas aquellas situaciones sabía que lo que le había venido era algo, aleluya, en sobremanera sobrenatural. Porque nadie le había dicho nada, sino que simplemente escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en este encuentro sobrenatural, Pablo entendió que estaba equivocado. Y a veces nosotros debemos entender que en muchas cosas nos equivocamos. ¿Y cómo podemos ver que estamos equivocados? Conforme a la palabra del Señor. Cuando usted está con temor, el Señor dice que tú no tienes que tener temor. Dice: esfuérzate, sé valiente. Eso es lo que te aconseja nuestro Señor. Cuando estás triste, el Señor que dice: ten ánimo, yo estoy contigo. Y esos son consejos, son promesas del Señor. Dice la palabra del Señor: al hacer esto uno se hace fuerte. La buena noticia, mis amados hermanos, es que a los débiles Dios le envía a sus ángeles que lo protegen a diario. Aleluya. Pero los débiles no se quedarán para siempre así. La madre espera que un día su bebé sea fuerte. En la mayoría de los casos, todos los creyentes al comenzar somos débiles. Pero en la medida que se meten, aleluya, con el Señor, todos llegan a ser gigantes en la fe. De manera que ya no somos débiles. Sabemos y entendemos que en nuestra debilidad está la fortaleza, está el poder. Pero de principio no lo entendemos. Simplemente seguimos avanzando de a poco y preguntándole al Señor del porqué de lo que estamos viviendo. Pero después, sigue pasando el tiempo, ya nuestra consulta es diferente. Señor, ¿para qué estoy pasando esto? ¿Algún propósito habrá en mí, Señor? Pero ya no se pregunta el porqué de las cosas, sino que sabe usted que hay un propósito en su vida por parte de su amado Señor. Detrás de la debilidad, mis amados hermanos, puede esconderse un milagro. Detrás de la debilidad de mis dudas vendrá una respuesta oportuna. Detrás de mi debilidad, de mis falsas, viene un seguro perdón del Señor. Y detrás de alguna derrota aparecerá una victoria. Convierta su debilidad en fortaleza a través de la gracia del Señor. El único que puede decir cuando soy débil, entonces soy fuerte, es un hijo de Dios. Por eso no nos sintamos mal en nuestras debilidades. Cuando alguien viene y le dice: pastor, ¿sabe qué? No me siento bien, me cuesta ir a la iglesia. Debemos simplemente llegar a la iglesia con nuestras debilidades, con nuestras cargas, porque sabemos que como lleguemos a este lugar, no nos vamos a ir de la misma manera. Si nos sentimos que llegamos derrotados, nos vamos a ir en victoria. Porque cuando hemos comenzado este servicio en su nombre, Él ya está en medio nuestro.
Y está el Espíritu del Señor en este lugar. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que de la manera que usted llegue aquí va a recibir la libertad que el Señor sabe dar. No la libertad ni la paz que entrega al mundo, no, porque es diferente. Dice el Señor, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, porque mi Dios hace todo diferente a lo que quiere este mundo. Y las cosas del Señor son perfectas. Aleluya. Y por eso estamos en este lugar, para perfeccionar nuestro caminar en Él. Recordemos, mis amados hermanos, que ellas forman parte de nuestras vidas y le evitarán gloriarse en sí mismo. Le ayudará a soportar algún aguijón, a descubrir el poder que hay en usted y a descubrir que es más fuerte de lo que había pensado. A veces, muchas veces pensamos que somos débiles y nos vamos a quedar en la debilidad. Pero el Señor cada día nos va haciendo entender que no, yo puedo más, independiente de mi infalencia, independiente de mis cargas, independiente de mis problemas, puedo más. Quizás yo no puedo más con mi propia fuerza, pero con Dios en mi vida yo puedo más, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Él y para Él. Amén. Su debilidad será la oportunidad que Dios utilizará para glorificar su nombre. Él no trae a la iglesia, no trae a predicadores capacitados, universitarios, simplemente no. Recordemos que de lo vil y menospreciado del mundo Él nos trajo a este lugar. Nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, qué glorioso nuestro Señor Jesús. Porque nosotros éramos aquello vil del mundo. Nosotros éramos aquello despreciado. Y estamos aquí en este lugar porque el Señor ha transformado nuestra vida, mis amados hermanos. En Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso debemos decir juntos como Pablo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Caminaremos y no nos fatigaremos, correremos y no nos cansaremos, porque va a haber uno que nos va a estar fortaleciendo siempre, y ese es Cristo, el que habita en nuestra vida. Por eso debemos tratar día a día de estar en el Espíritu, para que Él sea fortaleciéndonos en todo momento. Cuando usted esté triste, le la gloria al Señor y Él cambiará esa tristeza en alegría, ese llanto en alegría, ese lamento en baile. El Señor todo lo transforma, como dice la alabanza, que cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene y la tristeza se tiene que ir. Y estamos en el mejor lugar, mis amados hermanos, donde todo lo malo tiene que salir de este lugar y simplemente debe pertenecer en nosotros el gozo del Señor, porque el gozo del Señor, esa es nuestra fortaleza, mis amados hermanos. Les invito ya que en esta tarde usted pueda ponerse en pie en este lugar. Solamente decir una cosa más: que hay una gloria detrás de cada debilidad y debemos descubrirla si somos hijos de Dios. Tomemos la promesa, aleluya, de Job, que decía: que diga el débil, fuerte soy. Si usted se siente débil el día de hoy, ore, clame al Señor y va a recibir la fortaleza de Él. Amén. Busquemos al Señor en esta tarde. Busquemos el rostro del Señor para que Él sea fortaleciendo nuestra vida.